Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Ponga ahí como título en su cuaderno: pedir conforme su voluntad. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra, para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tomen asiento, ya hemos orado. Vamos a continuar con este tercer video de esta serie. El punto número 9, entonces coloca ahí: pedir conforme a su voluntad. Toda oración, mis amados hermanos, que se presente delante del Señor, siempre tiene que estar inmersa, inherente, la voluntad de Dios. Repito, en toda oración que se haga, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no está de acuerdo nuestra oración a la voluntad de Dios, por más que usted derrame lágrimas, por más que usted tenga muchas palabras elocuentes, jamás Dios va a responder a su oración. No importa quién sea usted, no importa si usted tiene talento, don, ministerio, si usted no sabe pedir de acuerdo a la voluntad del Señor, la oración no tendrá validez delante de Él. Porque voy a enseñar algo muy importante, que nosotros, escuche bien, nosotros no podemos, hermanos, persuadir a Dios con palabras o con acciones que nosotros queramos hacer para poder ganarnos un favor. Tal vez usted de repente pueda convencer a su jefe, pueda convencer a su hijo, a su padre, con algún tipo de persuasión. No, hasta los niños a veces, cuando tienen algo del papá o de la mamá, hacen berrinche y lo convence. Pero con Dios usted no va a hacer eso. Usted, por más que haga lo que usted quiera hacer, usted a Dios no lo va a mover al sentimiento, no lo va a trabajar el corazón. Porque si su oración no está de acuerdo a la voluntad de Él, su oración no tiene validez. ¿Por qué? Porque Él nunca va a ir en contra de su misma palabra. Entonces aquí el punto sería: ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Entonces, para que mi oración tenga validez delante de Él, porque aquí es claro, la palabra dice que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa que sea, que esté conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pero si no está en su voluntad, hermana Carmela, ¿nos oirá? No, ¿verdad? No nos oye. Ahora, entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál sería, entonces, o qué sería lo que nosotros deberíamos hacer para conocer cuál es la voluntad de Él? Muy bien. Tengo que conocer la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra, conoces la mente de Dios, conoces el corazón de Dios, y la oración que tú vas a hacer va a estar de acuerdo a la voluntad de Él. A ver, vamos a ver oraciones que no están bajo la voluntad de Él. A ver, ¿alguien podría decir alguna oración que no sería la voluntad de Dios, que Dios dé respuesta? ¿Alguien podría decir una oración que Dios jamás va a oír? Cualquiera, hay un montón de oraciones que Dios jamás va a oír. Por ejemplo, muy bien, no, ser multimillonario, que se saque la tinta. ¿Usted cree que, hermana Fiorella, esa oración está de acuerdo a la voluntad de Dios? Si no teniendo la tinta no diezmas, con la tinta menos vas a diezmar. ¿Me entiendes? Porque si poco no das, mucho peor va a ser. ¿Sí o no? Por ejemplo, estás orando para que, no sé, pedir fama.
y a pedir fama, ¿no? Pedir fama. Por ejemplo, tienes problemas en tu matrimonio, ¿no? Y hay otra persona por ahí, y tú quieres, tu oración, Señor, dame un nuevo esposo, dame una nueva esposa. ¿Tú crees que Dios, esa es la voluntad de Dios? No, pues hermano. No, pero Señor, tú sabes, yo sufro mucho. ¿Cómo? Dios jamás va a ir en contra de su palabra. O sea, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? Por la palabra. Y ese es el problema de muchos cristianos, que oran y su oración está fuera de la voluntad de Él. Por eso no hay respuesta. El apóstol Pablo entendió esto perfectamente. Siendo apóstol, habiendo hasta resucitado muertos, Ana Fiorella oró por su enfermedad y Dios no lo sanó. 3 veces oró, la tercera Dios le dio un ultimátum, ¿no? Porque así dice Pablo, Pablo oró una vez, Dios no le respondió, segunda, la tercera vez Dios le dijo: que te baste mi gracia, no te voy a sanar. O sea, hay veces que Dios dice sí y hay veces que Dios dice no. El problema es que nosotros estamos acostumbrados y esperamos siempre que Dios diga sí, pero cuando Dios dice no, ese es el problema. Muchos no están dispuestos a recibir el no de Dios, a afrontar el no de Dios, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios te quitase algo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Muchos no están dispuestos a aceptar eso. Conocer la voluntad de Dios es crucial para la oración. Por eso que cada vez que tú oras, en tu oración tiene que estar inmersa la palabra. Toda oración, Señor, tu palabra dice así y así. Muy pocos cristianos oran así. La oración de muchos cristianos es: Señor, te pido esto, aquello, Señor, tú sabes, ayúdame, sana. Y no toman la palabra, pero ni por nada del mundo. Toda oración tiene que estar basada en la palabra. Señor, no conozco tu palabra dice en Santiago: aquel que tiene falta de sabiduría, pídala y se le será dada abundantemente y sin reproche. Esa es la oración correcta. Toda oración tiene que estar basada en la palabra. Pero muchos de ellos no usan la palabra porque no la conocen. Ese es el gran error de los cristianos. No hay conocimiento, por eso que las oraciones están mal. Millones de oraciones caen al vacío y el diablo se burla. ¿Y usted cree, cómo cree que se siente Dios? Si Dios espera que la oración tuya, de cada uno de nosotros, esté de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque se supone que si nosotros amamos a Dios, tenemos que conocer su palabra para conocerlo a Él. Y cuando nosotros nos presentemos delante de Él, Dios está esperando recibir lo que Él ha demandado de ti. Tú no le puedes entregar a Dios lo que tú quieras entregar. Dios espera de ti lo que Él te ha dejado. Nos ha dejado todo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado una iglesia, nos ha dejado todo. El detalle está que nosotros lo tenemos en poco, ¿no? Tenemos en poco. La oración, hermano, no es cualquier cosa. Recuerden, si conversar con el presidente o con el alcalde, hermano, es de suma importancia, y tener cita con él, con esas personas, es de suma importancia. Imagínense con Dios. Dios es el ser más importante de todo el universo. La oración no puede ser cualquier cosa. Que al inicio puede ser porque tú recién estás empezando, ¿no? Y tú recién estás aprendiendo, y Dios espera pacientemente a que tú madures, aprendas y apliques. Pasado un tiempo, ¿tú qué crees que Dios está esperando? Recuerda usted, aquí vamos a aplicar la parábola de Jesús y la higuera.
¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? ¿Se acuerdan de Jesús y la higuera? Pasó el Señor y no tenía fruto. Entonces dijo, bueno, vamos a dejarle este año. No dijo, vamos a dejarle este año. Al otro año volvió a pasar y seguía sin fruto. Y Dios le dio otra oportunidad al Señor. Cuando volvió a la última, porque Jesús tuvo 3 años de ministerio, le dio una última oportunidad y no tenía fruto. Nuevamente llegó y no tuvo fruto. ¿Qué dijo el Señor? Nunca más nazca de ti fruto. Arrancadla y echarle al fuego. Ahora, no sé si usted está pensando, ya usted debería ir pensando más o menos cómo es la cuestión aquí. Dios al inicio entiende que todo bebé toma leche, no puede recibir alimento sólido, pero conforme el tiempo pasa, espera de nosotros que maduremos, espera de nosotros que crezcamos, espera de nosotros que aprendamos para poder hacer su voluntad y dar frutos. Y no lo hacemos. ¿Cómo cree usted que Dios se siente? Ese es el detalle. Muchos cristianos nunca han visto esto de esta perspectiva. Por eso que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Se cae en la religiosidad, en la monotonía y nunca se crece, nunca se avanza. Nuestra oración tiene que estar siempre enfocada en la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que usted conozca la palabra para que sepa cómo pedir, ¿no? Hasta para hacer guerra al diablo, usted tiene que saber cómo le va a hacer guerra al diablo en oración. Mucha gente empieza, no es diablo, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús, y empieza a gritar. Primero, no se ha puesto cuentas con Él. Segundo, no se ha vestido con la armadura de Dios. O sea, comete un montón de errores. Después terminan mal, enfermos, con problemas económicos y las cosas les salen mal porque se meten a pelear donde no saben pelear. Porque la oración, escuche bien, hay diferentes tipos de oración y todas están diseñadas y basadas en la palabra. La palabra nos enseña cómo debemos o cómo debe ser nuestra oración conforme a la de Él. Porque toda oración que no está bajo la voluntad de Él, no importa, repito, no importa quién seamos, las lágrimas que derramemos, jamás Dios la va a hacer, porque no está de acuerdo a su voluntad, a su nombre, a su nombre. Algunos están como piratas, con un ojo no te creen. Pasa, hermano. Aquí es donde las papas queman, ¿no? Y varios han faltado. Varios han faltado. Ya ves, en el plan de trabajo todos decimos sí. A la hora de la hora. Pero cada uno tiene su recompensa. Eso es lo bueno de Dios, ¿no? Que cada uno tiene su recompensa. Usted se ha esforzado, ha venido cansado, todos estamos cansados, pero aquí estamos. Hagamos las cosas bien. Primero, no nos durmamos, porque usted se duerme, lo contagia al otro y todo el mundo aquí se duerme. Hasta me da sueño usted a mí también para predicar. Bien, punto número 10. Vamos, anote. Punto número 10. Cuando venimos en oración, ten la seguridad que Él nos oye. Ese es el punto número 10. Ten la seguridad que Dios nos oye. Porque mucha gente dice, no, bueno, ya por si acaso, así hay gente, por si acaso ora. ¿Cómo que por si acaso? ¿Para qué vas a orar por si acaso? Cuando tú entres a orar, recuerda, tenlo presente. Dios te va a oír. Porque si tú entras así todo de ganado, se embana. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. A ver, hermano Manny, fuerte lectura.
29:2. Hermano Wilmer, usted busca 1 de Juan 5:15. Hermano Wilmer, 1 de Juan 5:15. Marlon, Jeremías 29:2. Fuerte para que salga en la cámara. Amén. Dios te bendiga, hermano. Jeremías dice: entonces me invocaréis. Y aquí siempre, miren, Dios siempre está insistiendo y vuelve a insistir con esta palabra. Los brujos invocan al diablo, los cristianos no invocan a Dios. Es una triste realidad. ¿Cómo yo invoco a Dios? En oración. Con tu oración tú invocas a Dios. Dios se conecta contigo. Se reúne con Esther, con Sabina, con Juana, con Funilda. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice, y yo os oiré. Así dice la Escritura. Cuando tú lo invocas, vendes a Él, ten la seguridad, porque recuerda, ahora tú eres su hijo. A ver, presta atención. ¿Sabe por qué Dios le va a escuchar? Porque se supone que tú eres su hija. Y todo padre, cuando un hijo le llama, el padre siempre oye, hermano, porque es su hijo, su hija, el ser que ama, quiere con todo corazón. Asimismo, cuando un cristiano se acerca a Dios, cuando un hijo se acerca a Él, tienes que tener la seguridad que Él te va a oír. Aquí dice: y yo os oiré. Dios mismo está hablando. Él está diciendo, aquí me está hablando Jeremías, Dios está hablando, dice: y yo oiré. Cuando tú lo invocas, doblas tus rodillas y dices: Señor. Así como, ¿usted se acuerda cuando Daniel oraba? Dice la Biblia que Daniel dobló sus rodillas y inmediatamente Dios se ponía a escuchar la oración de él. Pero hubo un tiempo que cuando Daniel dobló sus rodillas y no hubo respuesta, pasó un día, 2 días y no hubo respuesta, 21 días y no hubo respuesta. 21 días apareció por ahí el ángel y le dijo: Daniel, siervo amado, sepas tú desde que cuando tú lo rodillas, el Señor está listo para oír. Pero ¿por qué tanto tiempo no hubo respuesta? Es que el príncipe de Persia me impidió que yo viniese. Pero ya Miguel se está ocupando de él. Yo vengo a traer la respuesta de Dios. Asimismo, cuando un hijo de Dios dobla sus rodillas, Dios está listo para escucharnos. Estoy hablando cuando un hijo de Dios, no cuando un hijo del diablo. Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios, obedece a Dios, obedece la palabra. Amén. Vamos a otro texto. Hermano Wilmer, 1 de Juan 5:15. ¿Lo encontró? Ayúdenme por favor ahí. 1 de Juan 5:15. Juan nos enseña algo muy importante. Páselo por ahí, ¿se lo encontró? Sí, ahí está. Sabemos, Él nos oye, pidamos, tenemos, amén. Yo te bendiga, hermano Wilmer. Dice el apóstol Juan, dice: y sabemos que Él nos oye. Punto número 1. Juan habla con la seguridad, con la certeza que cada vez que hermano dobla sus rodillas, Dios lo va a escuchar. ¿Sabe por qué Dios le va a escuchar? ¿Sabe por qué Juan tenía esa seguridad? Porque Juan siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. Porque Juan siempre, hermano, estaba siendo obediente a lo que Dios había dejado o estipulado en su palabra. Por eso que él tenía esa seguridad. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, no en algunas cosas, porque Dios escucha toda petición
bajo la voluntad de Él. Sabemos, y aquí vuelve a dar la otra seguridad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Acaso cuando tú estás enfermo y le dices, Dios, sáname, sería una oración correcta así? A ver, hermana Sabina, si usted le ora a Dios y le dice, Señor, me duelen las rodillas, quiero que me sanes. Hermana Esther, ¿cómo podría mejorar mi hermana Sabina esa oración? Ahí está, mi hermana Esther está agregando algo. Señor, si es tu voluntad, bueno, vamos a acomodar un poquito más. Señor, tú sabes que me duelen las rodillas. Yo quiero servirte, quiero seguir yendo a tu casa. Si es tu voluntad que tú me sanes para poder seguir yendo a hacer tu voluntad, a la casa tuya, sana. Pero si no está en tu voluntad, Señor, yo lo acepto y te doy gracias. Ve los elementos que agregamos, no solamente decirle, Señor, sáname, o Señor, quiero esto o aquello, sino que a tu oración, uno, agrega la voluntad de Él. Dos, acepta la voluntad de Él. Tres, agradeces por el sí o por el no. La oración lleva todos sus elementos que nosotros tenemos que tener para que mi oración sea efectiva delante de Él. Aquí el apóstol está diciendo que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho, obviamente complementado bajo la voluntad de Dios, que ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Toda petición. Y le dice, Señor, tu palabra dice que tu voluntad es esta, Señor Dios mío, tu palabra dice esto, esto y aquello. Señor, por favor, atiéndeme. Qué bonito es orar así, conociendo la Escritura, y Dios jamás irá en contra de su palabra. Una oración que el diablo tendría envidia de escuchar, no podría parar esa oración, porque está de acuerdo a la Escritura. Es una oración poderosa, una oración de acuerdo a la Escritura, es una oración que sube a la presencia de Dios y por lo tanto te da la certeza y la seguridad que tienes, dice aquí, que tenemos la petición que le hayamos hecho. Muy bien, punto número 11, avanzamos, nos gana la hora. Punto número 11. Otro elemento que es importante que tenemos que tener en la oración es fe. Ora con fe, creyendo y sin dudar. Así ponga como título. Ore con fe, creyendo y sin dudar. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Hermana Damaris, ya mañana trae su cuaderno. Hermana Emily, su cuaderno. Papelitos, no, cuaderno. Todos cuadernos. Cuaderno popular de 50 céntimos. O si no, de las hojas que no sirven, hágase su blog, en amplio y Génesis. Santiago 1:6. A ver, hermana Ivonne. Está por atrás encubierta, escondida, que no lo vean. Fuego. Amén. Dios te bendiga, hermano. Bien. Santiago nos dice un secreto que tenemos que tener en la oración. Que la oración tiene que ser con fe. ¿Qué es la fe? Es creer, ¿verdad? Por eso que hay que creer en lo que estamos pidiendo. No dudando, dice, vuelve a decir, no dudando. Cuando tú, y eso a veces nos cuesta al principio, cuando nosotros recién empezamos, nos cuesta a veces creer en lo que estamos pidiendo. El cristiano, dice
dice la Biblia que hay que confesar con nuestra boca. Porque en la palabra hay poder, hermanos. En la palabra hay gente que usted ha visto. Hay gente que dice, es pesimista, dice, bueno, me va a ir mal, no sé, compro una rifa, no creo que me saque, pero por si acaso. Y con su boca está confesando que no va a sacarse nada. En la palabra hay poder, la Biblia habla sobre eso. En nuestra boca está el poder, en la palabra está el poder. Hay mucha gente que es pesimista, me va a ir mal este día. Hay gente que dice, no mucho me he reído, me va a ir mal. Hay gente que con su misma palabra se condena. Cuando tú ores, ora creyendo, sin ninguna duda, sin ningún temor. Pide con fe, porque si no tu oración será arrojada así como las olas del mar. Botada, tu oración no tendrá sentido, no tendrá cabida. Es más, Jesús mismo añadió y complementó. A ver, hermano, en Mateo 21:22. Jesús complementó la oración que Santiago estaba diciendo. Mateo 21:22. Fuerte para grabar hasta aquí, que llegue hasta aquí. Amén. Yo te bendiga cuando él me dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermano, pero ¿por qué yo no recibo? Porque no crees. Tú dices que crees, pero no crees. La prueba que has creído en tu oración es que tienes la oración que has pedido. Así de simple, así de sencillo. Esto es una fórmula sencilla que muchos no lo ven. A ver, hermano, pero yo sí he creído. No, no has creído. Ha habido duda en tu corazón. Hermano, ¿cómo usted sabe? La evidencia lo dice. Porque aquí dice que cuando tú pides creyendo, recibiréis. Así de sencillo. Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle más fe a mi oración. Mi hermana Edith, ¿cómo yo le pongo más fe a mi oración? ¿Qué me incrementa la fe? Hermana Juana, ayúdenlo. ¿Qué me incrementa la fe? La oración. Hermana Damaris, ¿qué me incrementa la fe? La palabra. La palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Para yo que mi fe crezca, tengo que conocerla. ¿Te das cuenta? Mira cómo están unidas. Para que la oración tenga respuesta, tengo que tener fe. Y para tener fe, necesito conocer la palabra. O sea, la palabra está unida a la oración. Ambas. Cuando tú lees la Biblia, tu fe crece. Y cuando tú te presentas en oración, con esa fe, tu oración, tu petición está lista. Está hecha. Por eso siempre hemos insistido desde este púlpito. Conozca la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia te abre puertas. La Biblia lo hace todo. Para el ministerio, para los hermanos, para los niños, para todo. Es la Biblia la que te abre las puertas. La palabra. Para la oración, la palabra también. Entonces, oración sin fe es oración que no tiene respuesta, hermano. Jamás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que seguir leyendo la Biblia para que mi fe crezca. Y cuando yo ore con fe, tú no sabrás, ¿qué es la fe? Mucha gente dice, la fe se lo aprende de memoria y dice, Hebreos 11 habla de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero esa es la definición. Yo te pregunto, ¿qué es la fe según tú? ¿Qué tú entiendes por fe? Para que tú sepas qué es la fe en tu propia experiencia, necesitas primero conocer la palabra. Pero, ¿cómo la palabra me da
Bueno, cuando tú empiezas a leer la Biblia y tú ves todo lo que pasó y dices, bueno, Job pasó todo eso y pudo salir vivo. Job era una persona igual que yo. Job pudo resistir. Yo también puedo resistir. Cuando tú ves que Abraham le pidieron matar a su propio hijo y Abraham accedió porque no pudo negarse a Dios, entonces tú vas entendiendo, la palabra te va cambiando tu paradigma, te va cambiando tu pensamiento, tus sentimientos, tus emociones, tu comportamiento, tu forma de hablar. La palabra te va cambiando la manera de pensar. La palabra va quitando lo que no sirve y poniendo lo que falta dentro de ti. Hasta el punto cuando llega un momento que tú dentro mismo tú no puedes explicar, pero tú tienes esa seguridad que tú lo que estás pidiendo, tú ya lo tienes y tú lo confiesas con tu boca. Señor, tu oración cambia, hasta tu oración cambia. Mucha gente dice, Señor, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre aplico. A veces para estacionar es difícil a veces estacionarse porque todo está lleno y a veces uno sale tarde por diferentes cosas. Entonces yo voy manejando y yo le digo, Espíritu Santo, gracias te doy porque ahí en tal lugar va a haber un espacio para edificarlo él. Yo ya no oro, Señor, por favor, dame un espacio. Señor, te doy gracias porque hay un espacio para yo poder estacionar. Y voy y me estaciono porque ahí está ese espacio. Porque tengo esa seguridad, esa certeza. Porque todo tiene que aplicarse en la vida diaria, todo se aplica. O sea, llegas a un punto donde lo que tú hablas con tu boca, tú lo crees y pasa. Eso es fe. No es que solamente pides, tú ya tienes la seguridad, por eso que tu oración cambia. Gracias de frente. Gracias te doy porque hay un espacio para mí, Señor. Tú sabes que es tarde, ya tengo que hacer. Gracias, Señor. Creo que hay un espacio. Se acabó. Con el tiempo, la experiencia te va a enseñar a esas cosas. Porque todo tiene que aplicarse en tu vida. La Biblia tiene que estar aplicada en tu vida en todo momento. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nunca se olvide del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo está ahí siempre. Bien, punto número 13. La oración nos acerca a Dios. La oración nos acerca a Dios. Salmo 145, verso 18. Hermana Fiorella, fuerte. Salmo 145, verso 18. Fuerte. Amén. Dios te bendiga, hermana Fiorella. Cercano está Jehová. ¿A quién? A todos los que le invocan, o sea, los que oran. Cercano la oración, por eso decimos que acerca a Dios. Pero ¿cuándo? A los que le invocan de veras. Porque hay gente que ora, pero su oración no llega a Dios. Cuando tu oración es efectiva, cuando tu oración está bajo la voluntad de Dios, cuando tu oración está incluida en la palabra, la oración te acerca a Dios. Y cuando tú estás cerquita de Dios, se te pega todo de Él. Se te pega la paz, se te pega el gozo, se te pega la felicidad. No, se te pega todo, hasta tu rostro cambia. No tienes la cara de amargado, porque hay muchos cristianos amargados con la cara de pocos amigos. El cristiano es diferente, está siempre con un rostro diferente.
Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Le preguntan, hermano, ¿cómo estás? Ahí, ¿qué, hermano? Porque hay muchos cristianos que no, le preguntan, ¿cómo estás? Uy, hermano, si supieras, se quedan lástima, hermano. Imagínese. ¿Usted cree que alguien que quisiera ser cristiano así, con una respuesta así? ¿Quién va a querer ser cristiano así, hermano? Por ejemplo, el cristiano, cuando tú oras, o sea, tú tienes paz, tienes alegría, a pesar que no tienes para comer, a pesar que te falta, hermanos, qué sé yo, dinero, a pesar que estás enfermo, la oración te acerca a Dios y se te pega lo de Dios en ti, porque la oración te conecta con Dios, te acerca a Dios. Recuerda que cuando Moisés subió al monte, estuvo 40 días con Dios cara a cara. Cuando bajó Moisés, su rostro resplandecía, ¿no? Botaba luz. Porque cuando tú estás cerca de Dios, todo cambia en ti. Entonces, ¿cómo sabes cuando alguien ora? Cuando alguien ora, véalo cómo está. Se sabe, por eso nosotros no somos sabios. La Biblia nos enseña cosas. Se sabe quién ora y quién no ora, se conoce. Se conoce quién anda bajo la gloria, bajo la autoridad, bajo el poder. Se conoce. Porque la Biblia nos enseña. Punto número 14, rápido nomás, porque ya vamos a entrar a orar. El que clama, Dios le responde. Punto número 14. El que clama, Dios le responde. Un texto muy conocido. A ver, hermana Damaris, lecture Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Es un texto que todos nosotros le hemos aprendido de memoria, pero muy poco hemos meditado en él. Se llama, algunos lo conocen como el teléfono, ¿no? A ver, dice fuerte, sin miedo. Amén. Dios te bendiga, hermana Damas. Clama a mí. Y aquí no está hablando Jeremías, está hablando Dios. Mira, y no te dice, ora a mí. Te dice, clama a mí. Dios siempre, volvemos a insistir con el clamor. Dios siempre ha estado demandando clamor de su pueblo. Y lo que menos hace el pueblo solamente ora, no llega al clamor. Pero Dios está demandando desde el Antiguo Testamento, siempre ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿por qué no responde? Porque no clamamos, solamente oramos. Una oración vacía, una oración sin base, una oración sin fe, una oración, hermano, sin nada de los elementos que hemos visto. Por eso que no hay respuesta, pues, hermano. Por eso que a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Dios está esperando clamor. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te voy a responder, Dios dice y añade, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, Dios te está abriendo sabiduría. Y eso es algo que también tienes que entender, que cuando tú clamas, al igual que cuando tú lees la Biblia, sabiduría de Dios viene a ti. Por eso que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay cosas que están ocultas. A veces que tú lees la Biblia, por eso que hemos dicho, antes de leer la Biblia, ore, porque la Biblia no se entiende, hermano, con tu intelecto. Para que tú entiendas la Biblia, tienes que primero pedir a Dios. Por eso dice ahí, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay cosas que están en la Biblia que mucha gente no lo entiende. Y la gente a veces piensa que porque es inteligente, porque conoce cosas o ha estudiado, va a entender. Pero hay cosas que están en la profundidad que solamente lo van a entender aquel que ha clamado en oración. Aquel que se ha sumergido con Dios y le ha pedido al Espíritu Santo que le dé sabiduría para poder entender las cosas que están ocultas. Hay cosas en la Biblia que mucha gente no lo ha visto por años, ¿no? Por ejemplo, hay algunos líderes que les preguntan o les preguntaron
Y si nosotros venimos de Adán y Eva, y Caín fue el primer hijo de Adán, ¿con quién se casó Caín? Mano Jairo, ¿con quién se casó Caín? ¿Con una de sus hijas? Con una de sus hermanas. ¿Caín fue el primer hijo de Adán? No, señor. No, y había un montón de gente. Adán y Eva habían tenido mucho. Y mucha gente nunca ha visto esto, ¿no? Y esto lo hemos explicado y mucha gente, a veces muchos pastores han quedado, pero porque son cosas que han estado ahí siempre ahí, pero no lo han podido ver. Adán y Eva hubieran tenido muchos hijos. Caín fue el primer hijo con dolor. Miren, la Biblia dice que Eva, en Génesis capítulo 3, que era madre de todos los vivientes. ¿Por qué dijo que era madre de todos los vivientes? Porque ya había muchos hijos. No estaba hablando de animales, porque Eva no era madre de los animales. ¿Ok? Estaba hablando de los que ya habían nacido. Y en el capítulo 4 recién nace Caín. Mucha gente no ha visto ahí. Pero cuando tú oras y clamas, Dios te da sabiduría y te enseña y te revela cosas que están ahí y que mucha gente nunca ha visto. Porque mucha gente dice, bueno, la Biblia dice las estrellas caerán a la tierra y piensa que las estrellas van a caer a la tierra. Las estrellas no van a caer a la tierra. Las estrellas son más grandes que el sol. El sol es 1.200.000 veces más grande que la tierra. Es imposible que una estrella caiga a la tierra. Está hablando en forma figurativa, ¿no? O simbólica. Está hablando de asteroides, de cometas. Por eso hemos dicho que la Biblia se interpreta literal, simbólica y figurativa. 3 maneras de interpretación. A su nombre. A su nombre. Vamos, resistan un poco más, hermanos. Vamos a pasar a orar, porque ya no dan. La mitad está con el ojo izquierdo abierto, la otra mitad con el derecho, hermano. ¿Qué hacemos? Vamos a continuar un poquito más. No se me duermo porque me desanima, pero Dios bendiga a los hermanos que están ahí conectados a través del canal. Bueno, vamos entonces al punto número 15. Lo que se ora se tiene que creer. ¿Ya? Lo que se ora se tiene que creer. Si no, no ores. Porque si tú no vas a creer, por demás está que tú ores. Por demás está que tú vengas a orar al grupo de oración. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Jesús dijo esto. Mana Emily, Marcos 11:24. Fuerte. Aquí Jesús está abriendo la puerta, porque aquí habla Jesús. Jesús está enseñando y mostrando a su iglesia el poder de la oración. Jesús hace una conclusión y dice, por tanto significa concluye, resuelve. No, está diciendo una verdad inefable, una verdad absoluta. Eso es por tanto. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es una maravilla, una palabra maravillosa. Hay veces hasta hay gente inconversa que tiene más fe que los mismos cristianos. Amén, hermana Perela. Hay gente inconversa que tiene más fe, hermano. El centurión era un inconverso. El centurión fue, y Jesús se admiró de la fe que tenía este varón que era inconverso. Señor, di la palabra y mi siervo será sano. No dijo, puede ser sano. No dijo, vamos conmigo a mi cama. Mira, Jairo llevó al maestro a su casa. Jairo era judío, no conocía la ley. El centurión no. El centurión era un inconverso, pero se
recibiréis y os vendrá. Aquí dice dos cosas: creed que lo recibiréis y os vendrá. Dos cosas, dos aceleraciones que Dios está haciendo de una oración que se hace con fe, una oración que se hace creyendo. Toda oración, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. No sé hoy, mañana, pero yo lo voy a ver. Así como Job decía: yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Mira, Job no tenía un libro que leer. Nosotros leemos a Job. Job no tenía alguien a quien haber leído de repente. Pero Job decía: yo sé que mi Redentor vive y me levantaré del polvo. Esa declaración que hace Job, ¿no? Así debe ser todo cristiano, ¿no? Yo estoy tengo pruebas hasta por doquier, estoy hundido, pero de ahí Dios me va a levantar. Yo sé que me voy a levantar, yo sé que Dios me va a restaurar, yo sé que Dios me va a bendecir, y lo sigue creyendo, lo sigue creyendo. Y llega un punto cuando tú te das cuenta, Dios ha cambiado el panorama. Pero mucha gente en su condición solamente llora, se queja, blasfema en contra de Dios, pone en duda a Dios, y ahí no funciona la oración. La Biblia dice que lo que pidas creyendo solamente vas a recibir. Amén. Punto número 16. Aquí vamos a la oración personal. Esta es la oración personal. Hay oraciones grupales y hay oraciones personales. Vamos con la oración personal. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Ana María, ayúdenos. Mateo 6:6. Esta es la oración personal que Dios demanda de nosotros. Estamos terminando ya la tercera vigilia de la noche. Vamos a entrar a la cuarta vigilia ya. Adelante. Amén. Dios te bendiga, hermana María. Jesús da otra perla más para sus hijos. Mas tú, y esta es una oración personal, amén, una oración personal. Mas tú, cuando ores, ¿a dónde tienes que ir? A la iglesia, a tu aposento, cerrada la puerta, que nadie te interrumpa, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, tú y Dios. Por eso la mayormente entrar en el aposento se hace en la madrugada, en la noche, en la mañana, antes que se levante. Ahí es donde a solas con Él. Ora a tu Padre que está en secreto, porque Dios está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es lo que hacía Jesús. Jesús oraba en secreto y en público se manifestaba su poder. ¿Ven? La oración en secreto tiene recompensa en público. En secreto oramos, en público Dios nos honra. En público. Cuando Dios no nos honra, cuando nosotros le hemos dejado de orar. Aquí está la oración personal que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Ahí es donde nosotros a Dios le confesamos. Ahí es donde tú le cuentas: Señor, he pecado, he hecho esto. Señor, tú sabes que esto está mal. Ahí es donde tú le cuentas a Dios. Aquí no. Aquí no se hacen oraciones personales, ¿no? Aquí se hace solamente la oración por las peticiones que se presentan, no más. Pero algunos todavía siguen insistiendo: Señor, se presentan peticiones y ahora hacen peticiones personales. No se puede hacer. Para los que van a orar, los que van a dirigir, aquí no se hace peticiones personales. Y si usted quiere una petición, la presenta para que toda la iglesia ore, aprenda, ¿ya? Aquí en la iglesia no hay peticiones personales. No se pide ni por tus hijos, ni por cosas que tú estés pasando. Solamente se ora por las peticiones que se presentan. Porque así es la oración que Dios hace caso. Unánimes, una sola oración. Esa es la oración que se hace en la iglesia. ¿Ok? Oraciones personales lo hace en casa. Y si usted siente que todavía necesita más ayuda, entonces viene: hermano, por favor, quisiera que la iglesia me ayude a orar. Tengo un problema con mi hija.
que me ayude en la iglesia. Esto es lo que está pasando, lo presento a la iglesia. Entonces, la hermana que está o el hermano que está dirigiendo hace todo, se presenta ante Dios, pide perdón, le da gracias por todo, se cubre con la sangre de Cristo, se pone la armadura de Dios y entra. Señor, te pido por esta petición de la hermana tal, Señor Dios mío, te pedimos todo, y todos los hermanos pidiendo por lo mismo. Esa es la oración de aquí en la iglesia. Pero no, aquí todo el mundo hace, hermano, lo que no se debe hacer. Vuelvo a repetir, oraciones solamente por las peticiones que se presentan aquí se hacen. Las personales se hacen en el aposento, ¿ya? En el aposento, ahí le presentamos a Dios todas las cosas. Le contamos a Dios, derramamos nuestras lágrimas ahí delante del Señor. Esa es la oración personal, y esto lo enseñó Jesús mismo. Jesús mismo mandó a que nosotros hagamos esa oración personal todos los días, poniéndonos a cuentas con Él siempre, ¿ok? O sea, yo me pongo a cuentas con Él en casa, ahí en mi aposento, y vengo a la iglesia ya libre, sin que el diablo me pueda acusar o señalar. Porque si usted está en pecado, usted va a pedir, y el diablo te va a acusar, te va a señalar. Por eso es que la oración personal es importante. Entonces tú estás libre, entonces con toda autoridad vas a reprender, vas a atar, vas a orar por lo que se está pidiendo, ¿ok? Esa es la oración personal. Vamos a la oración grupal. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Y ahí con esto ya entramos a oración, porque ya no dan. Vamos, iglesia. A ver, vamos a darle que lea a tu hermana Edith. Fuerte. Oración grupal, unánimes. Póngalo entre paréntesis. Hechos 1:14. Un diccionario que no me di. Está bien. ¿Encontró? ¿No hay? Pueden ir rápido. Amén. Dios te bendiga, hermana Edith. Bien, vamos a ver varias cosas de aquí, con esto terminamos ya. Este es el tercer video de esta serie que estamos grabando. Mañana continuamos con el cuarto video, si Dios lo permite. Bien, primero dice: todos, aprendan, esta es la oración grupal. Toda la iglesia hacía la oración grupal. Todos perseveraban unánimes, o sea, en una misma oración. Esa es la oración que Dios manda en la iglesia. En oración y ruego. Y aquí estaban las mujeres, ¿no? Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los católicos. Escuchen, los hermanos de Jesús, porque María tuvo más hijos. Aprende, porque mucha gente, María, virgen por siempre virgen. María tuvo más hijos. A ver, ¿cuántos hijos tuvo María? ¿Cuántos hijos? ¿Lo dice la Biblia? Sí, menciona. ¿Cuántos hijos tuvo? Menciona el nombre de los hombres. ¿No? 3 varones menciona. Menciona el nombre también de una mujer. Salomé. María tuvo varios hijos. La costumbre judía, el matrimonio es para eso, para tener hijos. ¿Ok? Ahora, aquí queremos hacer énfasis en la oración, hermanos, grupal. Recuerdan que en la iglesia primitiva, cuando estaba siendo perseguido, hermanos, el evangelio, Pedro fue encarcelado por predicar. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos habla que Pedro fue encarcelado. Juan tomó la batuta en la iglesia, se puso enfrente, y la oración exclusiva fue: libera a Pedro. Señor, libera a Pedro, y todos lloraban, clamaban: Señor, libera a Pedro, Señor, hermano, lágrimas. Estaban orando. Esa oración de todos
unánimes en un mismo sentir, una misma petición. Nadie pedía por lo suyo, todos eran bajo la petición presentada. Dios hizo temblar la cárcel, la puerta se abrió y Pedro salió caminando, llegó a la iglesia, tocó la puerta y la que le abrió la puerta era como una de las hermanas que estaba en vigilia. Se emocionó tanto, se fue para adentro a avisar y no abrió la puerta. Estaban todos adormitadas, ¿no? Porque la oración tiene poder, la oración grupal tiene un poder enorme. Pero ¿sabe por qué nuestra oración grupal de muchas iglesias no tiene poder? Porque hay hermanos que siguen insistiendo en oraciones personales. Por eso que la oración no tiene poder. ¿Y sabe qué pasa? Están en desobediencia. Es desobediencia cuando se sigue insistiendo en oraciones personales aquí. El que está dirigiendo, por eso que el que está dirigiendo, toma la batuta. Es el que habla más fuerte que todos. Toma el micro. No, si es posible parado, arrodillado, toma la batuta. Presenta a la iglesia, presenta al pueblo. Luego se cubre, se limpia con armadura, todo eso, lo que hemos mencionado nosotros, hemos enseñado por la Biblia. Y luego empieza petición a petición. Vamos a presentar a la iglesia la petición de la hermana tal. Señor, todos orando y todos orando por lo mismo. Luego, Señor, ahora te damos gracias porque tenemos la petición de esa hermana. Ahora por la petición tal y todos orando por lo mismo. Y al final, Señor, te damos gracias porque sabemos que nos has escuchado, Señor Dios mío. Entregamos estas peticiones delante de ti, Padre mío, y tenemos la fe y la certeza que lo vamos a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Y se acabó. Pero no se hace así. No se hace así. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Hay peticiones todavía personales aquí, que no estamos diciendo que estén mal. Son buenas las peticiones, pero eso es en el aposento. Y cuando hay urgencia, se presenta a la iglesia. La iglesia, hermano, es una familia. No hay por qué ocultar nada, no hay por qué esconder las cosas. Cuando alguien tiene necesidad, hermana Esther, hermana Sabina, cuando hay una necesidad, la familia tiene que ayudarnos. Se presenta y todos pidiendo por lo mismo. Esa oración es la que tiene el poder. Esa oración, mire esa oración, ¿cuánto tardó? Ni un minuto. La iglesia oró y Dios al otro lado abrió la cárcel y se acabó. Fue inmediata la respuesta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el secreto? Que todos oraron por una misma petición, cosa que no pasa en muchas iglesias. Y yo le digo esto porque nosotros hemos estado, yo le digo, en diferentes cultos de diferentes iglesias, ¿no? Y siempre así. Y a veces uno sale por ahí y escucha, se escucha, y no tiene que ser así. Por eso hay que corregirlo, hay que corregirlo. Puede haber 10 peticiones, se ora por las 10 peticiones, no hay problema. No, por eso el que va a orar, ahí tiene que haber, he dicho a los diáconos, ahí tiene que haber un cuaderno. Ahí tiene que haber diáconos. Un cuaderno ahí, la que va a orar, anota con su letra. Petición tal, listo. Y se puede orar petición por petición. Porque a veces presentan 5 o 7 y no se acuerdan, se saltan. Y no, las peticiones que se presentan son las peticiones por las que se tiene que orar. Amén. A su nombre. A su nombre. Algunos dicen, sí, no saben lo que estoy hablando, pero están recién despiertos, sí, dicen. Bueno, hermanos, hemos entrado ya a la tercera vigilia, hemos acabado la tercera vigilia, 3 de la mañana, entramos a la cuarta vigilia, hermanos. Vamos a ponernos en pie, glorificar al Señor y vamos a entrar en una hora de oración. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios.